Un saludo especial desde Colombia, nuevamente Carlos Barberi para servirles, y vamos a continuar nuestra charla de el activador abierto elástico, el aparato clamp, como nos ha dado por llamarlo. Hablábamos ayer, o hemos venido hablando, de algunos aspectos importantes de este activador. Activador es un nombre general para llamar a los aparatos de ortopedia maxilar funcional bimaxilares. El término activador que significa, que en su definición semántica podría decir: activar es dotar a una cosa de mayor energía, rigidez o intensidad. Es un término desarrollado en Alemania para calificar el primer activador, el de Andresen Heupel, el gran activador, el primer activador que existió. Entonces el término activador habla de estos aparatos bimaxilares que son activados para dotar a una cosa de mayor rigidez, energía, rigidez o intensidad. En esa medida, todos los aparatos bimaxilares son activadores. Este es el activador de clamp, dice la literatura. Aquí lo estamos llamando el activador abierto elástico de clamp. Y hoy vamos a hablar de varios aspectos de sus dispositivos y de sus elementos, de cuáles son sus componentes y qué misión tiene cada uno de sus componentes: los arcos vestibulares, las guías incisivas, el omega palatino, el componente interoclusal. Pero antes de ello, yo quiero hablar de una situación que me hacía una pregunta alguna señorita, alguna doctora por ahí en el grupo, acerca de cuánto debe medir la apertura, cuánto debe ser el grosor de la mordida constructiva para la elaboración de este aparato. Y entonces yo voy a tratar de responder esa pregunta: ¿cuánto debe ser la medida de ese activador? ¿Cuánto debe ser el grosor de la mordida? Ahora, hablar del grosor de la mordida es hablar del grosor que tiene la cera que se va a meter a la boca para hacer una mordida constructiva o mordida de trabajo, que es la preactivación funcional del aparato. Entonces, es un pedacito de cera que va a tener unas condiciones específicas, lo hemos dicho toda la semana, de manejar el plano sagital, de cuánto voy a adelantar o cuánto voy a retruir, de si voy o no a corregir el plano frontal. Ayer hablamos del plano frontal, de si voy a hacer coincidir las líneas medias óseas o no. Pero la pregunta en particular corresponde al plano vertical. ¿Cuánta es la apertura que necesita mi aparato? ¿Cuánta apertura voy a hacer? Y la respuesta no es simple. ¿Cuánta apertura voy a hacer? Corresponde a la altura facial inferior y a la planeación de si mi aparato va a tener o no dispositivos interoclusales de los que hemos hablado, tal vez en la primera reunión de estas, que es la quinta. Esta es la quinta reunión. Hemos hablado entonces de cuánto es el grosor de la mordida constructiva, de si va a tener componentes interoclusales o no. Y en esa medida les voy a contar, no es simple la respuesta. ¿Cuánta apertura voy a hacer? Depende básicamente de la altura facial inferior, y más que de la altura facial inferior, que está muy ligada a la dimensión vertical, pero que podrían separarse un poquito, y más que de la dimensión vertical, del overbite, de la apertura, de la condición vertical del aparato. Ahora, decíamos en una de estas reuniones que este paciente no existe, este paciente como tal no existe con este overbite del 70%. Este paciente no existe. El paciente real, 23 horas y 48 minutos del día, está en esta posición. Es decir, tiene una separación de 5 milímetros de apertura anterior. Ojo que estoy desarrollando las bases para poder responder la pregunta de cuánto va a medir
su mordida constructiva en cada caso particular. Entonces, debemos entender que el punto de partida, que este paciente no existe sino 13 minutos del día. El resto del tiempo de las 24 horas el paciente está así, está en espacio libre de reposo postural, en espacio fisiológico, en no tono muscular. Es decir, el paciente a intervenir es este. Aquí sería muy bueno que alguien se hiciera una pregunta: y si el paciente a intervenir es este, ¿por qué no se le han extruido estos dientes? ¿Por qué no ha egresado este proceso alveolar si este paciente 23 horas y 40 y punta minutos del día está en esta dimensión vertical? ¿Por qué no se le extruyen los dientes? ¿Por qué no crece esto si está así? ¿Cómo es que pretendo yo hacer crecer esto? ¿Qué es lo que yo tengo que activar para que me crezca la dimensión vertical? Y ahí aparece la primera complejidad de mi respuesta. Si este es el punto de partida, si este paciente tiene 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5 o 3 milímetros en posterior, que es el espacio libre de reposo postural. Alguna vez en Barcelona, en el Colegio de Estomatólogos de Cataluña, conversaba yo con el doctor Gerardo Ruales y con un grupo que me invitó a hacer una reunión en Barcelona, y hubo una complejidad enorme. ¿Cómo así que el espacio fisiológico mide 5 milímetros? De hecho, la mayoría de los participantes del evento en Barcelona aseguraban que en riesgo, ¿cómo así? Que el espacio libre de reposo postural eran 5 milímetros de apertura anterior, que representaban 2,5 o 3 en posterior. Tuvimos que subir al 9º piso de ese gran edificio en el centro de Barcelona del Colegio de Estomatólogos de Cataluña, a sacar cuánta literatura había. Finalmente logramos conseguirlo. Mucha literatura que nos mostraba que uno de los hombres que más trabajó en el espacio libre de reposo postural fue Martin Schwarz, austriaco. Finalmente determinó que el espacio fisiológico con 4 o 5 milímetros, aunque quedó claro que los pacientes de los polos, que tienen una gravedad distinta a la gravedad que tenemos en la zona tórrida o en los trópicos, finalmente tienen otra atracción y por ende tienen otro espacio libre de reposo postural, que podría ser menos. Pero partamos de que el espacio libre de reposo postural son 4 o 5 milímetros. Quien lo quiera mirar, podría mirarlo en un capítulo que tiene Graeber y Newman en su libro Aparatología ortodóntica removible, que realmente no es de Graeber y Newman, es de Martin Schwarz y Max Grasinger, que fue reeditado por Panamericana y se sacó con el nombre de Martin Schwarz de Graeber y Newman. Pero si revisan ese libro, hay un capítulo que llama El activador, su uso y modificaciones, hecho por Martin Schwarz, es Bars para algunos de ustedes. Y en ese capítulo de ese libro hay una parte donde se habla de la magnitud posible del movimiento tridimensional para el manejo de la mordida constructiva. Sería bueno que lo revisaran. Pero en fin, partamos de que el paciente real es este. ¿Cuánta apertura requiero yo para aumentar la dimensión vertical de este paciente, si es que quisiera aumentarla con un aparato bimaxilar como el aparato Clamp? Y la otra pregunta que sale es: ¿cuáles son los dientes que debo extruir? ¿Será que extruyo los posteroinferiores o extruyo los posterosuperiores? ¿Será que los dejo a libertad de que crezcan para darle gusto a su majestad la mordida constructiva y resolver el problema de la altura facial inferior? ¿O será que habilidosamente decido extruir unos u otros? En este caso decido extruir los dientes posteroinferiores, que parecen ser los grandes responsables de esta depresión. Recordemos que cualquier paciente que le hagamos extruir los dientes, sean superiores o inferiores, ya tendrán una cuña mayor que no les permitirá que se arrimen estos maxilares, que se puedan arrimar uno al otro, y por ende estarán más separados. Entonces, ¿cuáles son los dientes que voy a hacer egresar? Para hablarnos de un término ortopédico, ¿cuáles son los dientes que yo voy a hacer salir dentoalveolarmente para que se aumente la dimensión vertical? En este caso presumo que son los posteroinferiores y que seguramente este clínico pondrá un componente interoclusal, pero como lo que estamos resolviendo, pondrá un componente interoclusal mixto o no pondrá, depende del clínico.
Aquí la mayoría de los clínicos del mundo no pondrían componente interoclusal y dejarían egresar indistintamente los superiores y los inferiores sin tener un control de la orientación del plano oclusal con respecto al camper o con respecto a la base craneana. No tendrían un control, dejarían extruir a la loca. Algunos clínicos dejarían extruir solamente los posteroinferiores porque asumen que con 1000 ayudas diagnósticas que el grave problema del crecimiento vertical, de la dimensión vertical, es el crecimiento vertical de este cuerpo mandibular, del que se ha hablado muy poquito. Tal vez el trabajo de Donald Lenlow habla de la altura del cuerpo mandibular. En general todos vivimos preocupados por la longitud del cuerpo mandibular o la altura de la rama o el cóndilo o el tamaño del cóndilo. No, poco se ha hablado de la altura del cuerpo mandibular, ¿cierto? Pero recordemos que la egresión dentro alveolar de estos dientes termina repercutiendo en el crecimiento alveolar y en la altura de este cuerpo mandibular, ¿cierto? Que es muy posible que sea el gran responsable de esta mordida profunda. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos posteroinferiores crezcan, egresen, salgan, aumenten la dimensión vertical, crezcan dentro alveolarmente, se salgan con alvéolo a bordo? ¿Cómo hacemos? Si hacemos una apertura, si para hacer un aparato clamp, que es lo que estamos discutiendo, la discusión académica, si para hacer un aparato clamp, además de los movimientos sagitales y frontales de la mandíbula, también además pensamos en cuánta apertura manejar y para qué. Si hacemos una apertura réplica fiel del espacio fisiológico y ponemos acrílico interoclusal, escúchenme que esta es una pregunta para todos ustedes. Si hacemos una apertura réplica fiel del espacio fisiológico, es decir, 4 o 5 milímetros en anteriores, 2,5 o 3 en posteriores, y ponemos componentes interoclusales, esa es la primera pregunta. ¿Qué pasará con los procesos dentoalveolares? La segunda pregunta es, ¿qué pasará si hacemos una apertura réplica fiel del espacio fisiológico y no ponemos componentes interoclusales? ¿Qué es lo que va a pasar verticalmente? ¿Cierto? Porque la respuesta es que no va a pasar mucho en el concepto vertical, en la verticalización de estos dientes. Es muy posible que con esa apertura de 4 o 5 milímetros de apertura anterior, es decir, esta. Ahora, cuando hablo de apertura anterior, no estoy hablando de la separación entre los bordes incisales. Esa no es la apertura anterior. La apertura anterior es la separación de parámetros preestablecidos, por ejemplo estos. Bueno, no traje la pluma hoy, pues, por extrañas razones. Pero la apertura anterior es la separación de aquí, desde este punto de vista, desde este punto. Es decir, si estos incisivos inferiores, no es este el caso, pero supongamos que hay unos incisivos inferiores que miden 11 milímetros de altos de aquí al borde incisal, y están aquí metidos y tienen un Orbite del 100%, el espacio fisiológico de ese paciente, si esta cara tiene 11 milímetros, el espacio fisiológico es que este paciente queda así, con 6 milímetros escondidos y 5 descubiertos. Estamos hablando de un paciente que tuviera un Orbite del 100%. Este paciente, no. Entonces, el punto de partida es es la intercuspidación, es el punto de partida para medir el espacio fisiológico y para continuar ahora con cuál será la apertura que usaremos para hacer crecer verticalmente esta mandíbula. Entonces, ¿cuántos son los milímetros que debemos manejar? Debemos de saber que estos son del paciente, estos 5 milímetros, asumamos que son 5 milímetros, créanme que son 5 milímetros. Entonces, estos son 5 milímetros. Sabemos que ahí no van a crecer los dientes posteriores, pero que queremos que crezcan. Haga 2 milímetros por encima del espacio fisiológico, 2 o 3 milímetros. Recuerde que hacer mucha apertura es invadir un poquito el nivel de tolerancia muscular del aparato, porque esa apertura se deberá medir con los otros planos que usted está manejando, en algún caso con el plano sagital. ¿Cuánta protrusiva hizo usted? Hizo 6 milímetros de protrusiva, y recuerde que esos 6 milímetros de protrusiva se los debe medir a los 8 hipotéticos que está diciendo Barberi en este caso, y eso se llama tolerancia muscular, en la cadencia muscular como tal del aparato, es la tolerancia.
es la invasión de esa tolerancia. Entonces a veces hay que tener mucha prudencia para elegir la apertura, porque la apertura está definida con el movimiento sagital. Pero quedémonos en el plano vertical, que es lo que estamos resolviendo. Para que esta dimensión vertical se aumente, se deben extruir unos dientes, los de arriba o los de abajo, o los dos, indistintamente, sin el control de la orientación del plano oclusal. Pero dijimos que lo ideal era extruir los dientes posterior inferiores, porque nos paramos ópticamente en este plano oclusal y vimos estos dientes que muchos podrían llamar, aquí hay sobreerupción de los incisivos, dirían muchos. No, esto es sobreerupción de los incisivos, estos dientes hay que ponerles unos brackets e intruirlos, no importa la edad. No, el problema es falta de crecimiento vertical de esta tabla alveolar, de este hueso alveolar, del cuerpo, del crecimiento vertical del cuerpo mandibular. Entonces, en esa medida, ¿cómo hacemos crecer esos dientes? ¿Cómo los hacemos salir con alvéolo a bordo? Usted tiene que hacer una apertura por encima del espacio fisiológico, que son 5 milímetros de apertura anterior, 2,5, 3 en posteriores. Debe hacer una mordida por encima de ese espacio fisiológico de 2 milímetros de apertura anterior, que de pronto representa 1 en posteriores. Es decir, usted debe hacer una apertura de 7 u 8 milímetros de apertura anterior. 7 serían más prudentes. Con eso creo yo que resuelvo una pregunta de cuánto es la mordida. Ahora, si este paciente no tuviera problemas de orden vertical, seguramente la mordida, la apertura ideal sería el mismo espacio fisiológico y se meterían componentes interoclusales para controlar la condición vertical de la altura facial, del overbite como tal, y de la altura facial inferior. Ahora, si este paciente tuviera una mordida abierta, no dental, recordemos que hay una mordida abierta dental, que es una protrusión dentoalveolar, una depresión vertical del sector anterior, muchas veces por hábitos, por cualquier razón, que es un problema dental, y otro es una cuestión que se llama rotación mandibular. Asumamos que este paciente por rotación mandibular tiene una mordida abierta esquelética, no dental. Es posible que una mordida abierta dental, esqueléticamente, es posible que una mordida abierta dental, a pesar de ser mordida abierta, tenga una disminución de la altura facial inferior. Asumamos que, no quiero enredarnos con eso, pero una mordida abierta dental puede tener no necesariamente condiciones verticales de altura facial inferior, sino que puede ser inclusive mordida profunda. Mordida profunda no es, porque la mordida profunda está aquí, pero puede tener aumento de la dimensión vertical y tendría que tener acrílico interoclusal. Pero entonces, volvamos al caso. Si este paciente tiene una rotación mandibular, seguramente usted tendrá que hacer ingresión de estos procesos y seguramente usted va a poner un acrílico interoclusal invadiendo el espacio fisiológico, que va a ser ingresión. Estamos hablando de ortopedia maxilar funcional bimaxilar, de los aparatos respetantes del espacio fisiológico. Existen otros métodos terapéuticos que no contemplan el plano vertical y lo manejan desde la neurofisiología, desde manejar algunas situaciones, y no es este el caso. Entonces, tengamos presente esto. Bueno, básicamente quiero dejar claro eso de la altura facial inferior y de la pregunta que hacía alguna doctora por ahí en alguna de los videos que hemos hecho en los otros días. Pasemos entonces a lo que vinimos a hablar de los componentes del aparato clamp, del activador abierto. Vinimos a hablar de estos elementos, de los elementos de estos aparatos y para qué son. Y yo creo que hablar de clamp, de un expansor dinámico, elástico como el clamp, nos debe llevar principalmente a hablar de por qué es elástico, dónde es que está su elasticidad. Este aparato, dije ayer, lo construí sin arcos vestibulares para poder reconocer la elasticidad transversal y su fuerza. Entonces lo construí de esa manera, sin arcos, para poder reconocer perfectamente esto. Ahora, ¿qué es? Entonces, hablemos de uno de sus componentes, que es el omega palatino, cofán, elemento expansor y dinámico. Este alambre es calibre 45, esto lo he dicho, es la tercera vez que lo digo, es del profesor Clamp en el desarrollo de su aparato.
no corresponde precisamente al omega de Wimler, que es otro concepto, Hans-Peter Wimler, que es el maestro de clamp, pero no corresponde exactamente a ese autor. Esto es de clamp y está en este tamaño. Ahora, si usted lo quiere cambiar, lo quiere poner más cortico, lo quiere hacer en alambre más grueso, en alambre más delgadito, usted tendrá otro aparato, seguramente mejor, porque estamos en una época distinta. Usted tiene que saber más que clamp. Cualquier persona hoy día tiene más información que la que tuvo clamp, y seguramente usted tendrá un aparato mejor que el de clamp, pero hagan la investigación, aunque algunos dicen que lo de clamp no es investigación y que lo que han hecho muchos autores no es investigación hasta que no se monta en una investigación triple A, y de pronto no es así. Mucha gente hace investigaciones, los científicos prácticos, los científicos aplicados hacen investigación cotidiana. Lo que pasa es que no se presenta sino la investigación de la ciencia pura, no de la ciencia aplicada. Entonces, esto es un elemento dinámico que le va a dar dinamismo, calibre 45 según clamp, según el autor, en este tamaño. Decía yo ayer que mide más o menos 4 milímetros, después lo medí, mide más o menos 3 milímetros y de largo, no de la longitud del alambre, sino del tamaño anteroposterior. Este es el elemento fundamental del aparato. Yo quiero que usted entienda que este aparato puesto en la boca, en las dos arcadas de un paciente, cuando el paciente intenta con la mandíbula, por eso va a poner este dedo en la parte inferior, cuando el paciente intenta, y por eso va a poner este dedo en la parte superior, cuando el paciente intenta una lateralidad con esta mandíbula que está aquí, pero que yo la estoy representando con un dedo, cuando el paciente intenta esta lateralidad, hay una contrarreacción en esta maxila que la representa este dedo izquierdo mío. Entonces, cuando el paciente intenta esta lateralidad, se expresan estos vectores cruzados porque así como se intenta también se intenta el del otro lado. Entonces son vectores cruzados, estímulos cruzados que van a producir que este aparato, por su sola presencia en boca, sea expansivo, dinámico, transverso. ¿Listo? Que además de eso, si no tiene componentes interoclusales y tiene estas rampas de deslizamiento que a veces no las saben construir los técnicos ni las saben manejar los clínicos, a veces haciendo las troneras de deslizamiento posterior, si tenemos estas que no se aprecian tampoco muy bien, si tenemos estas rampas de egresión, de crecimiento, de extrusión de dientes, seguramente al tiempo que el diente crece no podrá crecer en su eje, sino que tendrá una rampa de deslizamiento que lo obligará a irse hacia vestibular. Entonces estos elementos, estas guías de deslizamiento van a hacer que también se expansione. Además de eso, como este aparato fue construido en una apertura X por encima del espacio fisiológico, seguramente el paciente irrespetará el aparato en este sentido, cerrará un poquito con él y el aparato se contrapondrá y hará este estímulo. El paciente está todo el día regido por estos estímulos mientras esté usando el aparato. Eso hará que el aparato se manifieste elástico, se manifieste expansivo, aunado a que seguramente si hay una protrusión, una biprotrusión o una protrusión superior o protrusión inferior y tiene unos topes de estos de lengua, que no son guías incisivas de clamp, sino topes de lengua, que esta lengua, cuando haga este empuje, expansione el aparato como se expansiona seguramente. Es decir, el aparato está dotado de 1000 elementos para que usted no tenga que venir en determinado momento a meter esta pinza y abrir este aparato así, o para que usted no tenga que poner un tornillo de expansión. Este aparato expansiona más que con tornillo de expansión transverso, expansiona mucho más porque su sola presencia es dinámico. Si usted le pone un tornillo, usted tiene un bionator, no tiene un clamp, usted tiene un bionator. Ahora es posible que usted incline diente hacia vestibular, depende del protocolo de activación que le dé, pero es posible que no tenga exactamente un bionator, sino un clamp, sino que tenga un bionator, un aparato miotónico. Los aparatos miotónicos son los que funcionan con la musculatura en reposo. Los aparatos miodinámicos son los aparatos que funcionan con la musculatura en dinámica, en movimiento. Por eso se llaman miodinámicos. Entonces, este elemento es un elemento importante en el clamp, es el que le da su nombre de expansor de dinámico, de expansor de activador abierto elástico. Entonces, ese elemento se debe hacer. ¿De dónde será este modelo, este aparato?
Es posible que sea de acá. Entonces este elemento es un elemento que va a funcionar y que va a hacer expansión. Le voy a dar algunos trucos de él. Primero, cuando usted tenga componentes interoclusales y tenga una maxila descendida y una mandíbula atrapada, nadie habla de atrapamiento mandibular, pero esto es una mandíbula atrapada. Este paciente no saldrá de aquí solo, nunca, jamás. Este paciente estuvo así en su dentición decidua y sigue así. Y mientras no lo saquemos de acá, mientras no le haga... De hecho, el plano más importante a tratar en la ortopedia es el plano vertical. El plano vertical. Si nosotros no resolvemos este problema vertical, es muy difícil que saquemos a este paciente de acá. O sea, el primer plano a tratar es el plano vertical en la ortopedia. Es el plano vertical. Tenemos que tener un paciente que sea capaz de funcionar en dinámica, de poder hacer excursiones laterales. Este paciente es un machacador de alimentos por apertura y cierre. Este paciente machaca alimentos así todos los días. Él no hace la más mínima excursión lateral. Él machaca alimentos, él aplaude los alimentos, no hace excursiones laterales. Por esa razón no va a lograr desarrollarse transversalmente, no va a lograr crecer, no va a lograr hacer nada, y es posible que su postura, que su cabeza esté inclinada hacia adelante y que su espalda esté tirada hacia atrás, y que seguramente cuando tenga 60 años tenga todos los padecimientos del mundo y la medicina se lo parta en pedacitos y lo traten por los pies, por la rodilla, por la pelvis, por el corazón, cuando tiene un atrapamiento mandibular causante de un desequilibrio postural enorme que lo tiene cargando la cabeza desde que era un bebé. Pero en fin, eso lo discutiremos en otro momento. Pero entonces, ¿cuál es este elemento? Este elemento, cuando usted reciba un clamp, debe venir más o menos con un omega palatino asentado más o menos en el modelo de esta manera. Y si usted tiene componentes interoclusales, como es este el caso, los que están viendo los videos seguramente saben de qué estoy hablando. Cuando usted tenga un acrílico interoclusal de esta manera, es decir, mixto, es decir, que tenga este espacio vacío, mire qué interesante, para producir egresión de estos dientes, pero tenga este contacto, tenga este acrílico en contacto con los superiores, obsérvelo allá. ¿Cierto? Este acrílico es mixto, este acrílico está en contacto con los superiores, seguramente porque este doctor quiere que le crezcan los posteriores, le egresen los posteriores, pero quiere que estos no le egresen. Cuando usted reciba este aparato, cuando usted esté preocupado por la altura facial inferior y presuma que la mordida profunda está a cargo de los posteriores del crecimiento vertical de la mandíbula, y usted quiere controlar este plano oclusal, que se lo voy a poner aquí para que lo observemos, observe aquí también para que podamos hablar de, ¿cierto? Que tiene una premaxila descendida seguramente con respecto al plano oclusal. Entonces, cuando usted quiera mantener esto o controlar esto, lo controla con ese acrílico interoclular. Pero cuando usted reciba un aparato que quiera que le haga ingresión de estos procesos dentoalveolares, tan pronto lo reciba, usted lo pone sobre una mesa muy equilibrado, ojalá tenga un técnico que le haga un aparato muy bien hechecito y muy planito y muy equilibrado, esto con esto. Entonces usted lo pone sobre una mesa y le pone su pulgar de esta manera, así, bien equilibrado, le pone su pulgar de esta manera y le hace más o menos así, y le hace esta presión hacia abajo así. Yo no la voy a hacer porque me encarto después con... Entonces le hace esta presión, y si lo lleva hacia atrás, cuando usted lo coloque acá, usted se encontrará que aquí hay un espacio mayor al que yo logré hoy, ¿cierto? Porque el movimiento mío fue muy tímido. Si usted separa esto de esta manera, permítame mostrárselo así, si usted separa este omega de esta manera, la lengua que estará aquí le hará todo el día este omega así, en sentido vertical. Y como usted tiene unos componentes interoclusales mixtos, esto le hará este estímulo todo el tiempo y le hará ingresión a este proceso dentoalveolar. Ahora, el que reza y peca empata. Es posible que usted con la ingresión de esto, el hundimiento de este proceso alveolar, y con la egresión de esto, finalmente lo que está haciendo es desplazando este plano oclusal hacia arriba, que en muchas ocasiones lo va a necesitar, y que esté desprofundizando muy poquito acá. Pero tiene que saber que de pronto al final del tratamiento usted tiene que permitir mayor egresión de los procesos dentoalveolares. Estamos hablando de este elemento del omega palatino, de ese elemento dinámico.
que lo podemos usar para hacer ingresión de estos procesos dentotemporales, por eso pasamos a ese plano vertical. Pero el aparato como tal, además de ese gran omega palatino del que seguramente me quedan faltando 1000 cosas por decir, tiene un par de arcos vestibulares de Wimler, del maestro de Klamm. 2 arcos vestibulares de Wimler, Hans-Peter Wimler, que tienen misiones específicas. Y que si usted ha venido viendo los videos, de pronto entenderá cuáles son las misiones de esto. El arco superior, el arco vestibular de Wimler en este Klamm, el arco vestibular superior, tiene la misión de mantener anclada la mandíbula en esta maxila. Decíamos en una de estas reuniones que si a este paciente le cortamos el arco vestibular superior, el paciente cogerá todo este aparato, cojamos el inferior que estén, si le cortamos el arco vestibular, el paciente mantendrá el aparato, al cortarle el arco vestibular, al no tener anclaje anterior, lo mantendrá por aquí. Lo mantendrá aquí, se lo podrá llevar hasta este punto. Es decir, el que mantiene este aparato acá es el arco vestibular superior. Está desarrollado para enganchar la maxila. De hecho, los aparatos de división 2 no tienen ese arco vestibular, ¿cierto? Pero este aparato, no los Klamm tienen ese arco vestibular, seguramente lo tendrán separado, pero tienen este arco vestibular. El paciente de división no tiene este arco vestibular porque con este arco vestibular es que se pretende llevar esto hacia atrás. Asimismo, tiene un arco vestibular inferior, el aparato Klamm, que tiene la misión de evitar que estos dientes, estos incisivos inferiores se vuelquen hacia vestibular, porque decíamos en una de estas reuniones que estas guías incisivas tienen una misión de propulsar la mandíbula, y en esa propulsión de la mandíbula tienen un vector de fuerza cargado sobre esta cara lingual de estos incisivos que los volcará hacia vestibular. Entonces ese arco es para controlar esto. Y decíamos ese mismo día que si usted necesita que esos dientes se vuelquen hacia vestibular, usted no tiene que venir a convertir esto en resortes como hacemos todos, que convertimos esto en resortes, les hacemos unos grandes omegas palatinos, y esos omegas palatinos, unos resortes, perdón, omegas palatinos no, que le hacemos unas grandes asas, unas grandes corroscos, o cómo se dirán, unas espiras grandotas. Usted no tiene que hacer eso para volcar estos dientes hacia vestibular. Si usted tiene una protrusiva, usted tiene esos vectores cargados, simplemente aleje el arco vestibular. Entonces este arco vestibular tiene la misión de contener esto, y si usted lo aleja, se expresará ese vector. Inclusive en un paciente en el que usted no haya hecho una mayor protrusiva, que usted se haya quedado en la relación clase 1 que vivía el paciente, inclusive en el paciente usted tiene un vector cargado aquí que volcará esos dientes hacia vestibular, y es bueno que lo tengamos muy presente. Esos arcos vestibulares tienen esa misión, una misión sagital anteroposterior. ¿Qué le digo de los arcos vestibulares? Los arcos vestibulares son separados en el sector posterior. Siempre que usted recibe un aparato de estos, coja estas asas de esta manera, así, y sepárenlas de esta forma, sepárenlas aquí. Estas asas deben de estar separadas aquí. Yo estoy viendo a través de la cámara, por eso me cuesta mucho trabajo a veces llegar al aparato, porque no tengo esa espacialidad que tendría sin cámara. Entonces usted separe esto, y separe y volteelo, y separe el otro lado igual, si es derecho, pues, si no, hágalo por los dos lados. Separe esto, perdón. Separe esto de esta manera, que donde va a ceder ese doblez es aquí, en estas curvas que deben ser redondas, en estas curvas que entran el acrílico aquí. Ahí es donde va a ceder, seguramente le va a pasar esto. Igual a ese y a este. Esas asas, este arco vestibular debe tener estos elementos separados en posteriores. ¿Y por qué deben estar separados? Porque este aparato dinámico elástico, le decía yo, va a ser expansión transversal. Si el aparato se expresa, pero estas asas, esto está en contacto con estos dientes, el aparato se expresa, pero estas asas, estos arcos vuelven y le hacen de esta forma, y seguramente no podrá conseguir la expansión transversal que está buscando el aparato como tal. Esto debe estar separado. Esto debe estar en contacto. Si es una división 1 debe estar en contacto con los superiores, si es una división 2 no debe estar en contacto. Si usted hizo protrusiva y sus dientes tienen una implantación axial normal con respecto al plano cruzal, seguramente deben estar en contacto. Si usted tiene una linguoversión de los incisivos inferiores, manténgalo separado, que se va a expresar seguramente.
Eso inherente a los arcos, y se me deben quedar faltando un montón de cosas por decir, pero le voy a decir algo que es interesante. Estos arcos no son delgaditos, yo los veo muy delgaditos, hechos por los técnicos en la punta de la pinza. Esto mide 4 milímetros, dijo Clam, yo me estoy ciñendo al autor. Este aparato debe tener 4 milímetros por dentro, 4 milímetros. Y si tuviera más, sería menos perjudicial que si tuviera menos. Entonces esto debe estar separado, porque esto es una curva de avance de la que de pronto avanzaremos, de la que hablaremos, no sé si hoy o mañana, pues yo tenía 2 reuniones para hoy, pero acabo de terminar de trabajar y no fui capaz de hacer las 2 reuniones, pero de pronto las hacemos mañana o el lunes, de cómo se avanzan estas dos curvas de avance. Estos son 2 asas, las mismas 2 asas de Holley que usted conoce, que son verticales y que no hay que hacérselas a este aparato, pero que aquí son las mismas 2 asas que usted puede trasladarlas para traer este arco vestibular hacia adelante, o trasladarlas hacia atrás para llevar este arco vestibular hacia atrás. Usted puede trasladar estas asas en estas curvas de avance, si las sabe manejar y si entiende, para que lo vaya practicando, que en estas pinzas existe un eje imaginario que va por el centro de la pinza, por todo el centro de la pinza, y que sale acá, y que ese eje imaginario de esta pinza va a estar perpendicular a este plano que le estoy mostrando con mi dedo, este plano, al plano de la curva de avance que vamos a trabajar, algo parecido a esto. Usted va a enderezar esto con la pinza perpendicular al plano del asa que va a trabajar. Usted va a trasladar esta asa para allá, mañana le enseño, o el lunes le enseño cómo. Entonces, eso en torno a los arcos vestibulares, que son de orden sagital, que tienen incidencias de orden sagital antero-posterior. Pero pasemos entonces a las guías incisivas. Estas guías incisivas tienen una responsabilidad muy bonita. No son resortes, por favor, no son resortes para hacer ortodoncia, no son resortes, no son para hacer protrusión, no son los mismos resortes, no hay que hacerle las espiras acá, no necesitan esas espiras que lo único que lo hacen es dañarlo y no permitir que el acrílico se pose en este. Voy a repetir algo que dije ayer, los que ya están viendo esto, no importa, acéptenme que les repita esto. Porque ahora, o mejor voy a pasar a hablar, voy a abandonar entonces, y ahorita hablo de las guías incisivas, y como estamos hablando de este omega palatino, yo pienso que corresponde hablar de los componentes acrílicos. Seguiría el segundo componente del que vamos a hablar, ya hablamos de los arcos vestibulares, después vamos a hablar de las guías incisivas, pero me voy a saltar las guías incisivas, o las voy a hablar enseguida, para poder hablar de este acrílico. Este acrílico, obsérvenlo allá, este acrílico tiene la responsabilidad de tocar este canino, de tocar todo el canino, ese y este, y los inferiores. Yo veo Clam que les hacen fotografías y los suben a Facebook, y los veo en todas partes, y por donde camino a veces los veo, que el acrílico no está tocando este canino. Le quiero contar, ese Clam que está facturado como Clam y que usted lo tiene en la historia como Clam, no es un Clam. Mientras usted no toque estos caninos, usted no tiene un Clam, usted no tiene el apoyo vertical. Vamos a ver si este me sirve. Usted no tiene este apoyo anterior. Usted no tiene este apoyo anterior que debe de tener en este canino superior. A ver, yo si enfoco esto. Este apoyo. Porque no tiene una cosa que dijo Clam, que fue recalcitrante en ello, de decir que debe estar tocando estos caninos. Porque este omega fue hecho de esta manera seguramente para que se exprese en ese sector. Observe cómo se separan los elementos de los que le estoy hablando, ¿cierto? Ahí está la expansión transversa. Recordemos que la gran mayoría de las expansiones transversales, o la compresión transversa, no la flexura, no está dada generalmente en el sector anterior, en la distancia intercanina, no intermolar. Recuerde que le hablé de los 34 milímetros de McNamara. La distancia intercanina está comprometida, es donde hay que expansionar. Por esa razón este aparato es de esta manera, necesita expansionar este sector anterior. Allá es donde tiene que conseguir su trabajo, en este sector anterior. Igual este aparato, igual este aparato tiene que expansionar en ese sector, en la distancia intercanina. Entonces,
Este componente acrílico, hombre, qué lástima que yo no traje, me quedé en la oficina solo y no traje una pluma y no voy a poder señalar con una pluma. Pero veamos este acrílico triangular y veamos que aquí casi que está descubierto este molar. Y veamos esto es una modificación, es una modificación mía. Este clamp debe estar, ayer lo dije, debe estar haciendo un estímulo en este sector. Aquí debe estar haciendo un estímulo, aquí y aquí. Que aunque son de orden vertical, se expresan transversalmente. Los comparé con las pistas de rodaje de planas y su carga vertical. Este clamp es de esta manera, es triangular. Yo quiero que observemos allá el margen gingival que se ve como marcado porque está marcado con lápiz. Que veamos este margen gingival y veamos que este elemento es triangular y que está puesto aquí y que este omega está más cerrado en este punto. Esto es una modificación que yo he hecho que me parece interesante que la tengamos presente porque es la que nos va a ayudar a que este aparato sea verdaderamente expansivo por su sola presencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este componente acrílico tiene la misión, yo creo que no existe un aparato bimaxilar más cómodo para la lengua que este. Observen esto, por favor. Ahora, cuando está bien hecho, yo veo a veces también en fotografías unos bultos de acrílico por acá que digo yo, pobre lengua, ¿dónde se mantendrá este aparato? Seguramente en el bolsillo del paciente. Pero yo quiero que observen esto, que observen este clamp. Difícilmente habrá una lengua más cómoda en algún aparato que esta. Además de eso, la lengua estará aquí haciendo de las suyas, jugando como sabe jugar y haciéndole a este aparato, seguramente haciéndole así, ¿cierto? Y expansionando con él. Yo decía que es el mejor aparato bimaxilar funcional existente en la literatura clínica desde hace 100 años. Entonces, este aparato, y si está bien hecho, porque es que todos estos tipsitos, es posible que a alguien le molesten estos videos tan repetitivos, pero estos tipsitos son fundamentales. No solo de clínica vive el hombre, hay que entender un elemento del que no ha hablado nadie, que se llama biofísica aplicada. Yo soy el representante de la biofísica aplicada en el mundo, de pronto me llamarán loco, pero es eso. Si yo no interpreto estos elementos, estos vectores de fuerza que son la materia prima de lo que ustedes conocen como estímulos, esto no va a poder ir a ningún lado, esto no va a funcionar. Estos son aparatos que tendrán que funcionar, que funcionan muy bien, pero que ni los técnicos ni los clínicos están formados en este concepto de biofísica. Aprenden un método, si aprenden un solo método y nada más. No, es interpretar el concepto como tal, interpretar todos estos estímulos, todos estos vectores de fuerza. Bueno, vámonos adelante, no hablemos más. Entonces, este elemento acrílico es determinante. En ese elemento acrílico podrá no estar el acrílico interoclusal, podrá no tener acrílico interoclusal como este caso, o podrá tener un acrílico interoclusal completo en contacto con los superiores y con los inferiores. Espero que se vea bien. O podrá estar un acrílico interoclusal mixto, este lo mostré ahora, en contacto con los superiores pero sin contacto con los inferiores. Observen esto. O podrá no estar un acrílico, o estar mixto, o estar presente. Este hará ingresión de procesos alveolares, este hará ingresión arriba, más aún si le separamos el omega palatino, como lo expliqué hace un rato, hará crecimiento o egresión de procesos inferiores, y este hará egresión Bueno, me quedaron atrancados los dos, no les podré mostrar. O hará, si no tiene, una egresión, o hará una egresión a la loca.
sin mayor control del plano oclusal, de la orientación del plano oclusal. Esto irá al 6 superior seguramente, esto irá a esto. Pero sería muy bueno que usted controlara qué es lo que usted quiere egresar. Bueno, vámonos entonces a las guías incisivas. ¿Qué son las guías incisivas? Las guías incisivas son unos elementos, así los llamo clan, el término de clan, no son resortes, insistía yo ahora, que tienen la misión de, esto lo dije ayer, lo voy a repetir, tienen la misión, las inferiores, de propulsar la mandíbula tanto como usted lo haya hecho en su mordida constructiva. Véalas aquí. Estas guías incisivas están puestas en la cara lingual de estos incisivos y tienen la misión de propulsar la mandíbula. Están hechos para propulsar la mandíbula. Si no tuvieran arco vestibular inferior, tendrían la misión de volcar los incisivos hacia vestibular, pero entonces Clam se aseguró de poner este arco vestibular muy gingival y seguramente este estímulo se convertirá en que no inclina los dientes, pero avanza la mandíbula, activa el reflejo miotático, el reflejo patelar, para que finalmente se exprese, cambia el patrón funcional, activa el medio ambiente neuromuscular para producir este cambio. Esas guías yo las puedo separar. Si las separo es para alejar una lengua, las puedo convertir en unos elementos como estos, arriba o abajo. Puedo alejarlas, esto lo dije en algún video, pero volvamos a decir, puedo alejarlas para que la lengua no los toque y se exprese la lengua para atajar la lengua. Las puedo convertir en unos resortes, en unos pequeños muelles compactos, en este muelle compacto, que por su presencia en boca seguramente va a vestibularse a estos dientes. Pero también las guías superiores, atento con las guías superiores tienen la misión de evitar que este vector de fuerza, este estímulo presente en la cara lingual de los incisivos superiores, en los pacientes de división 2, por ejemplo, no, al estar literalmente enganchada la maxila en la mandíbula, ya lo dije ayer y lo dije hoy, al estar literalmente enganchada la mandíbula en la maxila y al tener esta carga vectorial acá, seguramente tumbará esto. Entonces estas guías incisivas tienen la misión de que esa premaxila no se caiga. Ahora, si yo necesito en una división 1 que esa premaxila se caiga, seguramente yo tendré que cambiar esas guías o separarlas si es del caso, con una pinza separarlas, para que se pueda expresar esa caída de la premaxila y para que esto se venga hacia atrás, en la división 1, insisto, o en las biprotrusiones dentales o biprotrusiones dentales, que son dos cosas distintas. Esto en lo inherente a los componentes. ¿Qué me está faltando? Ya hablamos de los componentes interoclusales que pueden estar mixtos o pueden no estar, de los arcos hablamos, de las guías incisivas, de los topes de lengua, de los que hemos hablado en muchas ocasiones, que tienen la misión de hacer más dinámico el aparato y de aprovechar ese empuje lingual nocivo para transformarlo en un empuje, para convertirlo en un empuje lingual que nos aporte transversalmente desarrollo. Yo creo que por aquí estamos. No he visto ninguna pregunta como para distraernos, pero básicamente estos son los componentes. Ahora, hemos hecho algunos videos en estos días, no creo yo que en esos videos podamos resolver todo, pero yo tengo casi que escrito un libro de este tema. Si a alguien le interesara publicarlo, le interesara que hiciéramos algo con él, escrito hace muchos años, entonces, donde se dicen las cosas con mayor ahínco o pensando. Cuando se escribe se piensa distinto a cuando se habla. Entonces es eso. Si me está faltando algo, me cuentan, por favor, porque en esa medida hemos terminado la reunión de hoy, que se llama componentes del aparato, componentes y virtudes de sus componentes y virtudes del aparato Clant, del activador abierto elástico. Recuerden, por último, que usted no debe unir este aparato con un arco, con una barra ondulada. Usted no lo debe unir como se unen en tantas partes. Usted no debe unir este aparato con otros elementos que le sueldan por acá. Usted no puede quitarle este dinamismo al aparato. Ahora, si usted se lo suelda, si usted le pone todos estos elementos, no monte ese aparato que usted tiene
dentro de la casuística de Clam, móntela en otra casuística. Algún día hablaremos del Bionator para desvirtuar un poquito sus grandes virtudes. Dije en la primera reunión, para decir que el Bionator no es más que el monobloc de Pierre Robin, nacido en 1902 en Francia, en la mente bueno, y el activador de Andresen, que son unos bloques rígidos de acrílico miotónicos, que entonces algún día hablaremos del Bionator para que veamos qué es el Bionator, porque yo veo que el Bionator no lo vemos como lo que es, como un aparato rígido miotónico que no dinamiza nada, pero que seguimos creyendo magistralmente en él. Muchísimas gracias, hemos terminado. Dios les guarde, gracias por estar aquí presentes. Cualquier duda me la dejan escrita acá, que yo con alguna pasión y algún tiempo les escribí alguna respuesta. Muchas gracias.